Un buen día tengan todos ustedes. Estamos aquí en el seminario Diálogos de Ciencia, participando con el Instituto de Biología de la UNAM, que festeja el 85 aniversario. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Lape Oliveras, que trabaja en el Departamento de Botánica y se dedica específicamente al estudio de las levaduras. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que existe este foro para que se pueda divulgar pues lo que se hace en el instituto. Con respecto al tema que yo trabajo, básicamente la línea más importante es el estudio de la microbiología de alimentos fermentados tradicionales de México. Los alimentos fermentados son parte importante tanto de la dieta como también en diferentes actividades de las etnias de México. Sin embargo, también en la actualidad estos productos son consumidos por los grupos mestizos y también por algunas poblaciones de integración reciente en México. Tal es el caso, por ejemplo, del pulque, que se consume mucho para acompañar la comida tradicional de México. Pues con respecto al pulque podría yo decir que es en realidad la bebida más antigua que ha subsistido hasta la actualidad, ¿no? Y que fue sumamente importante para los grupos étnicos del altiplano en México, específicamente para la cultura mexica. Se dice que es la cultura del pulque, y actualmente es la bebida que se está tratando de rescatar y de que no se pierda. Con respecto a esa bebida, yo creo que es la más estudiada dentro de México, y también fue estudiada por investigadores de otros países. Entre ellos tenemos al investigador alemán Littner, y estudiando esta bebida encontró la levadura Simomonas mobilis, que es actualmente muy utilizada para la producción de etanol. Entonces, en realidad los alimentos fermentados son importantes porque tienen una microbiota muy variada, que incluye bacterias, levaduras y hongos, muchos de los cuales pues no han sido ni siquiera descritos, y se han identificado también dentro de estos alimentos diferentes procesos que no habían sido registrados anteriormente, como es el proceso de fijación de nitrógeno. Entonces esto se vio lo estudió un doctor de aquí del instituto, que es el doctor Teófilo Herrera, quien inició los estudios de alimentos fermentados junto con el doctor Ruiz Aguanos. Fueron los primeros investigadores que abordaron este tema en el instituto, por la década de 1930-1940. Aunque en realidad el estudio ya en forma regular se llevó a cabo hasta la década de los 70 con el doctor Miguel Ulloa, quien comenzó a trabajar el pozol, porque anteriormente únicamente se le había dado importancia al pulque debido a la relevancia que tenía pues en el país, ¿no? Claro. Y pues la relevancia histórica que ha tenido pues desde los grupos indígenas. Nosotros encontramos como ilustrada la relevancia del pulque pues en los códices, desde los códices diferentes, tanto prehispánicos como poshispánicos, ¿no? Entonces ahí se puede. En esta parte que usted hablaba acerca de la importancia que tenían las levaduras para la producción del pulque, mencionaba que también intervenían otros organismos. Sí, en realidad las fermentaciones de los alimentos fermentados en general, no solamente de México, sino del mundo, porque existen muchísimos alimentos en el mundo y como les comento son importantes para la dieta, sobre todo de grupos marginados, de grupos de bajos recursos económicos. Estos productos les dan variabilidad a su dieta por los cambios que se generan durante la fermentación, y en realidad tienen mayor valor nutricional, ¿sí? Entonces, la mayoría de los microorganismos que participan son bacterias, hongos y levaduras, dependiendo del tipo de producto que se obtenga al final de la fermentación. En el caso del pozol, por ejemplo, es una fermentación ácida, en la que intervienen básicamente bacterias lácticas y bacterias acéticas. Y se ha visto que en el pozol se han descrito muchísimas especies nuevas y se han visto los diferentes fenómenos importantes, como les comentaba, el de fijación de nitrógeno, ¿no? Y actualmente se han detectado también organismos probióticos, probióticos. Sí. Entonces se le está dando pues importancia al pozol como un alimento funcional. Claro. Que ahora está muy en boga todo esto, ¿no? Y también se han encontrado en pulque. Entonces el hecho de que se certifique que existen los microorganismos, pues es también darle un valor agregado al pulque, ¿no? Y no nada más verlo como una bebida alcohólica.
Y dentro de otros animales tradicionales mexicanos, ¿qué tenemos? Alimentos, hay muchísimos. En realidad existe una gran lista, pero no se sabe si en realidad sí se sigan elaborando y consumiendo en el país. Si se revisan las diferentes crónicas, desde los jesuitas y desde la época de la colonia, vienen citados muchísimos productos. Muchos de ellos, durante la fase de fermentación, se utilizaba el pulque como inóculo, pero hay otros en los cuales se lleva una fermentación espontánea. Tal es el caso, por ejemplo, de las cervezas de maíz, como es el tesguino, que se produce en el norte de México. Lo producen los tarahumaras, los pimas, los huicholes, los coras, diferente, pero es muy regional. Entonces ahí es una fermentación, participan algunas bacterias lácticas al inicio de la fermentación, básicamente durante el malteado, porque hay un malteado del maíz, y posteriormente ya se comienza a establecer una microbiota con hongos, inicialmente para desdoblar el almidón, y luego se lleva una fermentación alcohólica. Es como una fermentación como la que hay en las cervezas tradicionales, no sé, las africanas. Muchas de ellas están protegidas por el gobierno, tal es el caso de la cerveza Bantu, por ejemplo, o la cerveza Kafir en Sudáfrica. Entonces estos alimentos tienen muchísimas propiedades por las cuales los indígenas los siguen elaborando. Y por ejemplo en el caso de los tarahumaras, no importa que ellos destinen grandes cantidades de maíz, aunque son etnias muy pobres, pero los beneficios que obtienen con la bebida no solamente es para sus rituales, sino también porque tienen mayor cantidad de proteína y mejor calidad de proteína. Entonces esto se visualizó cuando se usa un estudio integral de la bebida. Muy bien. ¿Y en el laboratorio a qué se dedican ustedes? En realidad nosotros hacemos el estudio del alimento desde la materia prima, o sea, partimos desde el maíz, sería el caso del tesguino, por ejemplo, se hace el malteado, o se va directamente al sitio donde se produce y se va muestreando conforme va avanzando el proceso, o se han hecho simulacros también en el laboratorio. Claro que los resultados no son iguales. Participa el medio ambiente, es muy importante, ¿no? Y las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la elaboración y fermentación del producto. Pero nuestra idea no solamente es conocer los microorganismos que participan en la fermentación, sino obtenerlos y nosotros resguardarlos en una colección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la idea de poderlos emplear en otros procesos biotecnológicos y utilizar las cualidades que pueda tener ese microorganismo para el beneficio de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita se están probando diferentes levaduras que se aislaron durante el proceso de elaboración del mezcal, en encontrar levaduras que sean capaces de utilizarse en procesos de producción de bioetanol. Y se han obtenido resultados muy satisfactorios, están resistiendo adecuadamente todos los tóxicos que se generan al desdoblar lignina y celulosa, que otras levaduras no lo aguantan. Aparte son levaduras que tienen una alta resistencia también a la concentración de etanol. Y se han encontrado datos muy curiosos porque cuando nosotros hemos presentado algunos de los trabajos en congresos nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes estén reportando que existen tales microorganismos al final de la fermentación? Si no toleran el etanol, ¿no? Que es una de las características por las cuales existe el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de la fermentación de la cerveza y de los vinos. Pero ya lo hemos encontrado varias veces que hay consorcios, son consorcios de microorganismos los cuales participan durante la fermentación y predominan junto con esta levadura de la cerveza hasta el final de la fermentación. Tenemos, por ejemplo, levaduras de Cliloromyces marxianus, que son clásicas de productos lácteos, pero que están persistiendo, sobre todo en los procesos de fermentación de sustratos de agave. Lo hemos visto en un mezcal de Enequén, que se hizo con Enequén, y en los mezcales que se hacen con el agave espadín. ¿Y es una técnica nueva que están usando? ¿O simplemente están ustedes se están probando? Es que al hacer el estudio por sucesión, durante todo el proceso, se van aislando los microorganismos y se ve cuáles son los que predominan hasta el final. Tenemos los que están en las fases iniciales de fermentación, que son levaduras que producen grandes cantidades de aromas, de sabores, de volátiles, que van a impactar directamente
en las características sensoriales del producto. Pero en realidad, conforme avanza la fermentación y se incrementa la cantidad de alcohol, estos microorganismos no son tolerantes al alcohol, entonces van desapareciendo. Sin embargo, los productos de su metabolismo permanecen en los líquidos en donde se llevó a cabo la fermentación. Y al final tenemos una sucesión de microorganismos y al final predominan levaduras que producen alcohol y que toleran alcohol. Y entonces esas son las que estamos tratando de probar en otros procesos, con otros sustratos. Entonces por eso es que surgió la idea de conservar todos esos microorganismos y tenemos ahorita ya una colección en el laboratorio. Y para que los que nos están escuchando nada más se den una idea, porque estamos hablando de organismos microscópicos, ¿no? ¿Cómo es su colección de levaduras? Nosotros tenemos de dos tipos, porque en realidad las levaduras son unos microorganismos muy nobles. La podemos conservar, nosotros la conservamos en agua, en refrigeración, a 4 grados. Hacemos un cultivo muy joven, en un medio especial, rico, y a las 24 o 48 horas colectamos todas las células y se guardan en agua. Hacemos una suspensión acuosa, pero muy densa, para que las mismas levaduras se protejan. Entonces, al estar muy denso el cultivo, ahorita tenemos cultivos de 10 años y perfectos. Se pasan a un medio líquido de enriquecimiento y a los 2 días está activa. Y tenemos de respaldo también los microorganismos guardados en glicerol a menos 70 grados centígrados. O sea, en ultracongelación. En ultracongelación. Estos son a largo plazo, son métodos de conservación a largo plazo. Excelente. Y bueno, sabemos que en esta celebración de los 85 años también van a participar con pláticas y con exposiciones. ¿Qué es lo que tienen ustedes en mente? Bueno, yo lo que tenemos pensado en el laboratorio presentar, qué son los alimentos, qué importancia tienen, qué relevancia tienen en el México actual, quiénes los usan y para qué los usan. Cómo se comenzaron a estudiar, cómo ha evolucionado el estudio de los alimentos, ¿no? Que inicialmente únicamente se aislaba del producto final. Y entonces, como le comentaba, si nosotros estudiamos nada más los microorganismos del producto final, estamos perdiendo muchísimos microorganismos que están en las fases iniciales o en la materia prima. Entonces, ahora se hace un estudio en secuencia, desde la materia prima hasta el producto final. Todos los microorganismos se guardan. Y al principio tenemos hongos y bacterias. Las bacterias no las estudiamos aquí, sin embargo, se tiene una colaboración con personas que trabajan bacterias y se han encontrado organismos muy interesantes. Se han aislado de pulque un Lactobacillus sanfrancisensis, que se está utilizando para hacer pan que no tiene gluten, y se han obtenido resultados importantes. Entonces, yo la importancia que le veo al estudio de estos productos es que tenemos una fuente de microorganismos que no han sido muchas veces ni descritos. Por ejemplo, el pulque lo estudió el doctor Escalante, Adelfo Escalante, del Instituto de Biotecnología, también de la UNAM, y encontró un montón de especies nuevas. Entonces, tenemos... En un producto tan viejo, ¿no? En un producto tan viejo, exacto. Claro que se están utilizando métodos nuevos, sí, claro, de caracterización, ¿no? Se está haciendo métodos no dependientes de cultivo, se está aislando el ADN total de la muestra y entonces posteriormente se procesa el ADN y es un estudio de ecología microbiana en realidad lo que se hace, ¿no? Esto no lo hemos hecho todavía aquí en el instituto, nosotros seguimos con las técnicas tradicionales dependientes de cultivo, pero la ventaja también de estas técnicas es que nosotros tenemos el microorganismo como tal. Entonces, con ese microorganismo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Excelente. Sí. Pues les deseamos el mejor éxito. Pues muchas gracias, esperemos que vaya mucha gente. Claro que sí. Nosotros vamos a presentar pues las diferentes microorganismos que tenemos, bacterias, levaduras, hongos, para que la gente se interese. Vamos a llevar también algunas vasijas de los tarahumaras para que vean
pues en qué recipiente se hace. Sí. Por ejemplo, de pozol vamos a tratar de conseguir el pozol. El pozol en realidad en Chiapas se sigue consumiendo muchísimo. Ya se puede comprar deshidratado en las tiendas, se deshidrata ya después del proceso de fermentación la masa y diariamente pues se puede preparar, ¿no? Sin tener necesidad de acudir al mercado. Claro. En realidad porque el pozol nada más es la masa disuelta en agua, ya fermentada, disuelta en agua, y es muy, muy rica, ¿no? Yo creo que la importancia es que la gente cambie su actitud ante los alimentos fermentados. Por ejemplo, muchos sí son de consumo cotidiano, tal es el caso del tepache, ¿no? Claro. Siempre vamos a una taquería y se puede consumir el tepache, pero como el tepache hay muchos otros productos, el tejuino que se consume mucho. No, y los beneficios que tienen, o sea, no muchos son productos, yo creo que son productos que con un extra, ¿no? Con probióticos, sí. Claro. Y entonces, pues en lugar de tomarse un Yakult, pues pueden tomar, ¿no? Claro. Mejor. Más mexicano. Pero que no me... Sí, pues más mexicano. O claro. Derivar nuestros microorganismos, que ya se ha probado que pueden ser probióticos, para producir nuevos alimentos. Excelente. Exacto. Se podría producir también, por ejemplo, un pulque sin que llegara al contenido alcohólico, Ajá. que en realidad el contenido alcohólico del pulque es menor del de una cerveza, ¿no? Máximo tiene un 6%. Claro. Entonces, pero bueno, se pueden claro, también variar, ¿no? Claro, con esto. claro. Y ver, en realidad nosotros tenemos una fuente de microorganismos que no ha sido pues ni estudiada ni explotada. Y a través de los siglos se ha conservado esa microbiota, ¿no? Claro. Entonces, pues sí tenemos bastante tarea que hacer y sobre todo, pues poner a disposición de industria o de investigadores o de la academia, pues lo que se está encontrando, ¿no? Para poder, pues, utilizar esa fuente. Excelente. Pues le agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, doctora. y los esperamos. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.